Pues ya tenemos a nuestra Alfonsí bien avanzada. Mirad, ya le he puesto la técnica del bolsillo, que también os dejaré el enlace a ese vídeo. Esta técnica la descubrí hace unos años y la comparto con vosotras de forma gratuita. Y os recomiendo que lo hagáis porque es una forma de dar movimiento a las cabezas de las muñecas, tanto de forma lateral como de forma inclinada. ¿Veis? Después simplemente la volvemos a poner en su sitio. Es bastante fácil de hacer y la verdad es que queda muy bonita. Mirad, también he hecho unos ataditos con una lana que es bastante gruesa y he hecho 35 centímetros por 25 vueltas, y esto lo he repetido 4 veces. Ahora vamos a ponerle este pelito. Vamos a poner nuestra pequeñita y vamos a empezar a coserlo. Yo lo voy a hacer con hilo normal, el más parecido al color de la lana. Si vuestra lana es más finita, tenéis que ponerle más vueltas. Y para conseguir este efecto, lo único que he hecho ha sido abrir los cabos de la lana. En esta ocasión solo tenía 2. Lo vamos abriendo, que es un poco pues entretenido de hacer, pero que el resultado es súper bonito. Vamos a colocar justo por el centro, dejamos abierto de esta forma. Aquí le ponemos con un trocito de lana un nudo y simplemente lo atamos, y ahora doblamos así a la mitad de esta forma y lo vamos a colocar más o menos en la parte interna del ojito, por aquí, por esta zona. Vamos a colocarlo de esta manera. Las puntadas no se verán, quedarán totalmente escondidas. Cogemos otro atadito y hacemos igual. Lo ponemos justo al lado y vamos a unir uno al otro. Tiramos bien del hilo para juntar estas dos partes. ¿Veis? Las puntadas no se ven. Una vez hecho esto, vamos a colocar este tercero. Cosiéndolo de esta forma, lo que conseguimos es poder peinarla como nos dé la gana, pero no se va a notar ningún trocito sin coser y ningún trocito de las uniones. No se verán esas uniones tan feas que a veces quedan en los pelillos de las muñecas, que no quedan nada bien. ¿Veis? Así es como nos queda. Y ahora por la parte de atrás vamos a abrir este pelito y vamos a poner un último trocito aquí más o menos en el centro, y aquí le daremos ese volumen a la cabeza. Hacemos igual, doblamos a la mitad y lo colocamos justo aquí. Intentamos que no cojamos ningún pelillo, y ahora aquí vamos a unir todas las piezas. Ya veis que aunque demos puntadas largas no se ven. Y ahora aquí rematamos.
escondemos el hilo y ya estará colocado el pelito. ¿Veis? Y nos queda de forma que podemos peinarla como queramos, pero no se ven las uniones de esta melena tan bonita. Ahora vamos a coserle la parte de atrás para fijarla un poquito a la cabeza. Mirad, por la parte de atrás vamos a ir cogiéndole el pelito. Vamos a levantar una buena capa y nos vamos a quedar solo con una que nos tape la cabeza. Así dejaremos cubierta la parte del tejido y dejaremos con movimiento la parte del pelo. Peinamos un poco y desde la parte donde le hemos hecho la técnica del bolsillo vamos a tapar justo hasta la parte del cuello, que esta parte de aquí nos cubra. Y lo hacemos igual, pasamos un hilo y vamos recogiendo este pelo. Y lo haremos hasta el final del otro lado. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Rematamos. Y listo. Y ahora solamente nos quedará darle forma a esta cabecita. Y a este peinado tan bonito. Yo lo voy a abrir hacia un lado y lo abriré hacia este. ¿Veis? Queda la carita descubierta, queda bastante volumen en la parte de atrás, no se ve ninguna puntada y así luce de bonita esta preciosa Alfonsí. Ahora solamente nos quedará recortar los piquitos que nos vayan quedando. Lo igualamos y listo. ¿Veis? Quedan a capas que quedan súper bonitos y queda un pelito muy gracioso, con movimiento y con una melena súper grande. ¿Veis? Le podéis poner un lacito si os gusta. Yo no se lo voy a poner porque Alfonsí no suele llevar nada en el pelito, pero si queréis ponerle un detalle, eso ya a gusto vuestro. A mí me parece que así queda súper chula. Ahora lo que vamos a hacer son los siguientes complementos. Ya veis lo rápido y fácil que va esta enfermera, es un encanto.